Veo como muchas personas están intentando aprender inglés de manera virtual, pero yo creo que nunca van a lograr aprender inglés porque no han detectado cuáles son los 4 problemas fundamentales de por qué no pueden aprender, por qué no lo han aprendido. Mi nombre es Mateo Betancourt. He sido profesor de inglés virtual por más de 5 años y hoy les voy a dar el plan exacto que ustedes tienen que hacer en 2026 para aprender inglés y cuáles son los 4 problemas que tenemos que solucionar para poder ejecutar un plan de estudio efectivo. Entonces, lo primero sería la aplicación. Esta es la clave para aprender inglés en la mitad del tiempo. Usted, digamos que necesita aprender inglés para mejorarse, muy seguramente para mejorar su ámbito profesional, digamos yo qué sé, en marketing digital. Entonces usted el primer día dice, bueno, necesito aprender inglés, busca alguna academia y se va. El primer día le dicen, bienvenidos a las clases de inglés, les vamos a enseñar cómo decir los electrodomésticos. Usted dice, ok, yo no me los sé, los voy a aprender. Y se esfuerza y pone toda su concentración en aprenderse eso. Entonces le enseñan a decir cómo se dice horno, cómo se dice secadora y cómo se dice lavavajillas. Entonces usted dice, ok, los estudia, los aprende. En la noche usted llega a su casa y su hijo, digamos que le pregunta, mamá, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy en tu clase de inglés? Entonces usted dice, hijo, aprendí cómo se dice lavavajillas y cómo se dice secadora y cómo se dice horno. Y su hijo le va a decir, ¿y qué es un lavavajillas, mamá? Porque usted no tiene lavavajillas en su casa y tampoco tiene una secadora, y así la tuviera, usted ¿cuántas veces en un día dice la palabra lavavajillas? Y en su trabajo, ¿cuántas veces dice la palabra lavavajillas? Entonces eso es un ejemplo para que usted se dé cuenta que si usted quiere mejorar su inglés para crecer en el ámbito profesional, usted debería estudiar las palabras, el campo semántico que se relaciona con su dominio profesional. Campo semántico son los conceptos, las palabras que usted normalmente utiliza en un día a día. Y mire, yo le puedo asegurar que ninguna academia le va a enseñar a usted el campo semántico que necesita para el dominio de su profesión, del marketing digital, por ejemplo, porque eso no está estipulado en los currículos que normalmente estas academias utilizan y son los lineamientos del marco común europeo de referencia para las lenguas. No están estipulados, entonces no se los van a enseñar. Eso se lo puedo asegurar. Entonces su problema con el inglés es, no tengo en donde aprender y aplicar el inglés que necesito para mi dominio profesional. Porque una cosa es aprenderlo y la otra cosa es aplicarlo, muchachos. Yo me he dado cuenta que hay muchas academias, o bueno, como que se enseña el inglés tradicionalmente buscando que usted lo aprenda para que un día usted lo aplique, ¿sí? Es como, apréndaselo, por si un día en una reunión usted lo necesita. Pero es que eso no funciona así, porque usted, el día que esté en la reunión con su jefe y con las personas del comité y necesita hablar en inglés, en marketing digital, ese día usted no se va a acordar. Créame, se lo puedo jurar, usted no se va a acordar de lo que aprendió hace 4 meses en una clase que un profesor le dijo. Eso no va a pasar, porque el inglés es una actividad performativa. Es decir, usted requiere ejecutar unas cosas en el momento. Entonces necesita hablar, por ejemplo, necesita escuchar activamente. Si usted esas habilidades nunca las entrenó en ese dominio suyo, créame que usted el día del performance, el día de la ejecución, usted no se va a acordar de eso porque nunca las entrenó. No están entrenadas, es como un músculo que está débil y de repente lo pueden a cargar 100 kilos encima. No va a pasar. La solución a este problema es poner en práctica el inglés que usted necesita desde hoy. Ojo, lo voy a repetir, el inglés que usted necesita desde hoy. Porque parece muy evidente, pero es que no es así. En los cursos tradicionales, usted le enseñan todo el inglés que usted quiera, pero tal vez solo un 20% de ese inglés es el que usted necesita. Entonces, idealmente necesitaríamos un espacio, un lugar en donde usted pueda aprender el campo semántico del marketing digital en este caso y aprender las estructuras gramaticales, el vocabulario a través de las habilidades de speaking, listening, reading, writing. Desarrollar esas habilidades de entrada teniendo contacto directo con el inglés que usted necesita desempeñar. Yo hice un experimento, yo llevo estudiando inglés
no sé, más de 10 años, todos los días teniendo contacto, aprendiendo nuevas cosas, enseñando, aprendiendo todas esas cosas, todos los días. Y le pedí a ChatGPT que me diera un texto con el campo semántico del marketing digital para ver yo cuánto podía entender. Vamos a mirar. In today's digital ecosystem, no tengo ni idea cómo se dice, brands that leverage a full funnel data-driven strategy, más o menos sé, full fan, entiendo esa parte. The convergence of semantic SEO, SXO optimization, LLM-ware, content frameworks. No entiendo. En un curso de inglés no le van a enseñar esto. Y yo llevo estudiando muchos años. Y esto es lo que usted necesita para su trabajo. Recuerde que al final de este video le voy a entregar el plan práctico para que usted lo pueda ejecutar en 2026. Vamos con el segundo punto. Aprendizaje estratégico. Esta es la razón por la que usted se aburre en una clase de inglés virtual. Entonces usted llega a la clase con el profesor y el profesor le dice: hola, he preparado un material muy chévere para ti. Hoy vamos a cantar una canción. Y entonces resulta que son las 8 de la noche y usted trabajó todo el día, viene cansado, tuvo un problema en su trabajo, necesita lavar los platos para el otro día, necesita echarle la comida a los perros, necesita hacer su comida, necesita doblar ropa, necesita preparar informes. Y pues usted ahí está cantando su canción, ¿sí? Pero resulta que usted ha descubierto que usted aprende mejor cuando le explican con pasos, 1, 2, 3, y por esto pasa esto, fin. Usted ha notado que usted aprende muy bien de esa manera. Entonces usted está en la clase, usted está cantando la canción, no sabe muy bien qué resultados medibles va a obtener de eso, y han pasado 20 minutos y usted empieza a bostezar, su profesor empieza a bostezar y todavía faltan 40 minutos de clase por cumplir. Ahora le voy a poner el escenario opuesto. Su profesor entra y le dice: hola, ¿cómo estás? He preparado un material muy chévere para ti. Hoy vamos a aprender el segundo condicional mixto y vamos a aprender paso a paso por qué la primera cláusula está en pasado simple y would, y la segunda cláusula está con might have y pasado participio. Y resulta que usted solamente quiere el inglés para relajarse como hobby, para disfrutar, para probarse que usted puede aprender, y a usted le encantaría entrar a una clase y cantar una canción. Entonces, ¿hay un problema o no? ¿Y cuál es la solución? Aprender inglés a través de su propio tipo de pensamiento, la manera como usted aprende. Entonces, esto no está muy desarrollado en el sistema educativo porque siempre nos han enseñado de la misma manera. Pero yo he desarrollado lo que denomino arquetipos cognitivos, que son 6 tipos de pensamiento, y usted pertenece a uno de ellos, usted entraría en uno de ellos. Tiene un tipo que es predominante en usted. Todos tenemos todos los tipos de pensamiento, pero hay un tipo que es predominante en usted. Y entender cuál es ese tipo, cómo funciona, qué lo bloquea, cuáles son los riesgos, cuáles son las fortalezas. Entonces, entendiendo eso, usted podría mejorar la calidad de su aprendizaje, de cómo recibe la información, cómo la organiza en su mente, cómo la procesa y cómo la puede llegar a aplicar. En el ejemplo anterior, la persona que se aburrió con la canción es tipo de pensamiento analítico secuencial. Entonces a la persona le gusta que le expliquen por pasos, que se los enumeren, que le digan los resultados, las consecuencias. El riesgo de este tipo de pensamiento es que suele querer el control o ser muy organizado, muy estricto, ¿sí? Y le cuesta improvisar, por ejemplo. En el caso opuesto, la persona que quiere aprender con canciones es muy probable que tenga un tipo de pensamiento empático kinestésico, es decir, una persona que aprende a través de la experiencia, a través de los ejemplos prácticos, del movimiento. Yo no puedo entregarle a una persona así la información de manera tan abstracta, tan compleja, porque va a terminar por colapsarse, va a terminar por cogerle fastidio y pereza al aprendizaje del inglés, cuando puede ser una cosa sumamente disfrutable cuando se hace de la manera correcta. Lo que tendríamos que hacer ahora es diagnosticar cuál es nuestro tipo de pensamiento para ir indagando en cómo aprendemos mejor. Al final del video puede entrar en la descripción y hacer el diagnóstico que le va a tomar 1 minuto para saber cuál es su tipo de pensamiento y cuál es la mejor manera de aprender para usted específicamente. Vamos con nuestro problema número 3 para después poder hacer el plan ejecutable para aprender inglés de la mejor manera posible. Comunidad.
Si usted ya estudió inglés de manera virtual y se le facilita aprenderlo, pero le cuesta mantenerse consistente, esta es la solución. Tiene que aprender inglés de manera virtual, busca un profesor particular, trata de aprenderlo por su cuenta. En cualquiera de los casos, usted sabe que gran parte de ese proceso le va a tocar hacerlo de manera autónoma. El profesor sí le va a ayudar a darle retroalimentación y eso, pero usted igual necesita llegar por la noche, después de trabajar, sentarse a las 8 de la noche, sacar su cuadernito y bueno, mirar cómo puede mejorar su inglés, tratar de aprender nuevas palabras, nuevas estructuras, tratar de estudiar un poco. ¿Alguna idea del problema? Bueno, pues que si usted hace este estudio de manera autónoma, se lo puedo garantizar, usted no va a durar más de un mes haciendo eso. ¿Y por qué no? Porque no va a ser capaz, porque se va a aburrir, porque es usted en el universo tratando de aprender inglés solo, a nadie le importa, en el mejor de los casos a su profesor sí le importa, y entonces está usted solo tratando de hacer una actividad sumamente compleja, cognitivamente difícil, muy difícil. Usted eventualmente va a colapsar, no usted, su cerebro va a colapsar, va a empezar a tomar la actividad como un peso muy grande por soportar. Cada vez va a ser más difícil sentarse a hacerlo y entonces va a terminar desistiendo del proceso. Y quiero que entienda que no es su culpa, no es pereza, no es que usted no tenga la capacidad de hacerlo, simplemente que empieza a generar rechazo por esa actividad. La solución a esto es la comunidad, que usted sienta que no está solo en esta misión. La tasa de deserción de los cursos virtuales de inglés es extremadamente alta en Colombia, al menos, y estoy seguro que en otras partes también, porque supera tal vez un 60% o un 70%. Las personas no son capaces de mantenerse consistentes y en esto los cursos presenciales nos llevan muchísima ventaja, porque cuando usted va a un curso presencial, usted crea relaciones interpersonales, usted se siente en una comunidad, en un grupo, todos yendo por un objetivo. Usted conoce gente, tiene amigos, empieza a pasar la barrera solo del inglés y tal vez conoce un poco más de las personas, entonces se involucra más. Ahora, ojo, porque usted tiene que tener cuidado con lo que es una comunidad. Si usted tiene clases de inglés 3 veces por semana y entran 15 personas a la clase y cada persona pues habla un poquitico y hay personas que ni hablan, eso no es una comunidad. Una comunidad es cuando usted es capaz de crear relaciones interpersonales, cuando usted conoce los logros de la persona, los miedos de la persona, el proceso que tiene, porque usted se ve reflejado ahí y entonces usted también se compara un poco y crea una competencia muy sana en la que toda la comunidad empieza a jalar el proceso. Al final una comunidad es como una familia. Si usted logra llegar a preocuparse por el proceso de otra persona que está aprendiendo inglés, entonces usted está dentro de una comunidad. Llegamos al cuarto y último problema que usted necesita conocer para superar y poder aprender inglés en el 2026. Después de este paso, le voy a dar el plan práctico que usted puede realizar. Retroalimentación. Si usted está estudiando inglés de manera virtual y no sabe si lo está haciendo bien o mal, esta es la solución. Usted quiere estudiar inglés de manera virtual, entonces usted empieza de manera autónoma, trata de consumir cosas en inglés, ve videos, ve series en inglés, ve películas esperando que esto funcione. Pero muy seguramente cuando usted necesita hablar, pues se bloquea, porque solamente está consumiendo y no está produciendo. Entonces, al final de cuentas, el aprendizaje puede ser muy autónomo, pero usted necesita a alguien que lo corrija y la persona solo lo puede corregir en la producción, no tanto en la comprensión, sino cuando usted produce, es decir, cuando usted escribe, writing, o cuando usted habla, speaking. Ahí aparece el rol del enseñador, del profesor. El problema que surge con eso es que el estudiante empieza a esperar todo del profesor. Y eso es un error fundamental del sistema educativo, porque nos enseñaron a responder guías, nos enseñaron a hacer maquetas, nos enseñaron a presentar cosas que ni nos importaban o cosas que ni siquiera eran relevantes para nosotros, pero como el objetivo era simplemente hacerlo, nunca nos pudimos preguntar si esto realmente es útil o no. Entonces descargamos todo el poder sobre el profesor y es lo que el profesor nos ponga a hacer. Yo no sé, el profesor me puso a hacer eso. Y esto se convierte en un problema enorme cuando usted quiere tener un estudio autónomo o un estudio del inglés de manera virtual, porque usted se empieza a encontrar con métodos, con cursos, con profesores y replica exactamente la misma condición. Empieza a hacer cosas
que ellos le dicen que haga y usted nunca se pregunta, ¿esto sí me sirve? ¿Sí apunta al objetivo que tengo? ¿Sí estoy teniendo un porcentaje de aprendizaje grande por sesión de estudio, por tiempo de estudio? Entonces, en una tarea que es altamente compleja, como aprender un nuevo idioma, es compleja cognitivamente, requiere hábito, requiere consistencia, requiere disciplina, entrenamiento de habilidades, de propiocepción. Usted tiene que ser consciente de su propio estudio y eso se denomina metacognición. Cuando usted desarrolla esa habilidad, usted va a adquirir un poder enorme sobre el aprendizaje, porque usted ya sabe qué le sirve, qué no le sirve, para qué lo hace, para qué lo deja de hacer, y ya va a dejar de tener clases aburridas, pasivas, esperando que el profesor le entregue todo y un día preguntándole, profe, al fin yo cuándo voy a terminar de aprender, y usted se va a volver una persona autosuficiente que va a tener una curva de aprendizaje muchísimo más elevada. Y si usted empieza a hacer esas cuestiones y su profesor le dice, no pregunte eso, solo hágalo, entonces muy probablemente no es el profesor indicado para usted. Ahora sí, vamos al plan práctico y definitivo, en 5 pasos. ¿Qué necesita usted para aprender inglés en 2026? Usted necesita tener claro qué objetivo tiene con el inglés. Yo me encuentro con muchas personas, les pregunto, ¿para qué necesitan el inglés? Y se quedan pensando porque no saben. Si es para obtener un ascenso, entonces usted necesita preguntarle a la empresa qué nivel necesita para obtener ese ascenso. Normalmente no son tan específicos, normalmente le dicen como un inglés comunicativo o un inglés intermedio. Si son más serios, le van a decir exactamente qué nivel de inglés necesita, como B1 o B2 o C1. Recuerda que el inglés se divide por niveles estipulados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como aparece acá. Si usted no sabe qué nivel de inglés tiene usted en este momento, haga algo muy simple, váyase a ChatGPT y le va a pedir lo siguiente. Dame un texto en inglés sobre el dominio, puede ser su dominio, marketing digital, por ejemplo, nivel A1. Entonces, él le va a dar un texto, usted lo va a leer y si usted lo puede entender a la perfección, entonces le va a escribir, dame el mismo texto ahora en nivel A2. Si usted también lo puede entender a la perfección, entonces vamos a seguir con el siguiente nivel. Dame el mismo texto en nivel B1 y así hasta que usted encuentre que no puede entender el texto. Entonces eso nos da fundamentalmente una ecuación. ¿En qué nivel estoy? Ya sé a qué nivel debo llegar y cuánto tiempo tengo para lograrlo. Entonces usted dice, pues yo necesito ese ascenso en 6 meses o en 1 año o en 3 meses. Ahora usted necesita definir un tiempo de estudio por semana. Por ejemplo, si usted está en nivel A2 y necesita pasar a un nivel intermedio, que sería un nivel B2, por ejemplo, eso le va a tomar unas 500 horas, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Ojo, porque eso es si usted quiere aprender todo el inglés general. O sea que usted va a poder hablar de tatuajes, de pingüinos y de recetas de cocina. Pero como no necesitamos aprender eso, sino el inglés de nuestro dominio, entonces eso reduce el número de palabras que usted se tiene que aprender, que fundamentalmente aprender un idioma es aprender nuevas palabras de vocabulario. Entonces reducimos esas palabras que tenemos que aprender, no vamos a hablar de pingüinos, vamos a hablar de marketing digital y entonces ahora tenemos que estudiar por unas 300 horas. Y ahora esas 300 horas, si las hacemos en sesiones de estudio efectivas, vamos a poderlas reducir tal vez a unas 250 horas. Eso lo podríamos lograr con el tipo de pensamiento que nosotros tenemos predominante y así poder absorber y digerir más la información. Entonces esas 250 horas ya le van a dar la mitad del tiempo que usted iba a gastar en una academia convencional. Entonces ahora distribuya ese tiempo en la semana. Si usted va a estudiar 1 hora al día durante 7 días, esas 250 horas se van a transformar en 8 meses de estudio. Y si usted estudia 2 horas al día, se van a transformar en 4 meses de estudio. Ojo, pilas, serían 4 meses de estudio estudiando 2 horas al día, pero 2 horas efectivas, muchachos, 2 horas aprendiendo. Si usted no es una persona que tenga el hábito de estudio, que sepa cómo usted estudia, que pueda tener un estudio autónomo, que pueda tener retroalimentación, que pueda estar enganchado en comunidad, todos los problemas que vimos. Si usted no sabe hacer eso, muy probablemente no sea capaz de estudiar 2 horas al día inglés. Entonces hágalo, por ejemplo, por 1 hora al día que puede empezar por ahí para crear el hábito e ir aumentando el tiempo de estudio efectivo al día. Entonces nosotros ya tenemos claro nuestro objetivo, lo que queremos lograr y también tenemos claro
¿Cuánto tiempo vamos a estudiar al día? ¿Cuál es nuestro cronograma? Ahora lo que deberíamos hacer es reducirnos más a mirar cómo va a ser una sesión de estudio. Entonces, para que una sesión de estudio sea efectiva, necesitamos las siguientes cosas. Primero, definir el objetivo que tenemos. ¿Usted qué va a lograr en el día? ¿Cuál es su objetivo? ¿Es practicar gramática o practicar vocabulario o aprender nuevas palabras o practicar listening o speaking? ¿Cuál es? Después necesitamos el estudio estratégico. Entonces, ¿cómo voy a aprender estas cosas? Si soy un tipo de pensamiento analítico secuencial, entonces, ¿cómo voy a aprender vocabulario? Entonces es más fácil aprenderlo a través de listas, por ejemplo, o a través de repetición, lo que no le sirve bajo ningún contexto a una persona empático-kinestésica. Entonces usted tiene que saber qué tipo de pensamiento es y cuál es la mejor estrategia para aprender esas cosas. Recuerde que en la descripción está el link gratuito donde puede hacer el diagnóstico de su tipo de pensamiento en un minuto. Después de su estudio estratégico, usted necesita poner una práctica sobre su dominio. No hablar de pingüinos, hablar de marketing digital o diseño gráfico o programación. Recuerde que la práctica es producción, o sea, hablar o escribir. Necesita hacer esas dos cosas. Yo le recomiendo, si va a escribir, escriba tanto en computador como en celular como en lápiz, porque eso le va a permitir reforzar las palabras nuevas de vocabulario. Es muy bueno. Y al final de la práctica, idealmente usted debería tener feedback, saber si lo está haciendo bien o si no lo está haciendo bien, porque si usted lo está haciendo mal, está pronunciando una palabra mal o la está escribiendo mal o no se está dando cuenta de algo y lo refuerza muchas veces, eso se le va a quedar como aprendizaje y luego corregir eso va a ser extremadamente difícil. Entonces, alguien que lo apoye en el feedback va a ser muy beneficioso para usted. Si no puede con un profesor particular, entonces hágalo con inteligencia artificial. Le recomiendo que utilice Grok, que funciona bastante bien. Usted ya tiene un objetivo, ya tiene un cronograma y ya sabe qué estudiar por sesión. Ahora lo que necesita es buscarse un amigo para estudiar inglés. Así de simple. Con un amigo a su lado, o bueno, si puede conseguir un grupo de amigos que todos estén moviéndose a ese objetivo, usted se va a mantener más consistente, más motivado y no se va a sentir solo haciendo esa tarea. Y el paso número 5 es tener un espacio en donde usted mida su progreso. Porque usted necesita ver en dónde empezó, qué está haciendo y a qué va a terminar. Y que eso no esté como en el aire sin poderse medir. Usted necesita medir esas cosas, medir su progreso. Puede ser en su cuaderno o puede ser en donde usted quiera. En la descripción va a encontrar un recurso gratuito que es un link para una plantilla de Notion en donde usted puede rastrear y seguir su proceso. Yo lo utilizo con mis estudiantes y facilita mucho saber en dónde estoy, qué tengo que hacer, además que ya tiene la estructura de cada sesión para que usted tenga resultados medibles y pueda progresar con su inglés de la mejor manera posible. Lo único que tiene que hacer es entrar en ella, duplicarla y empezarla a utilizar. Si sigue estos pasos, va a aumentar muchísimo la probabilidad de lograr aprender inglés de manera virtual. Va a poder mantenerse consistente, motivado, va a poder acelerar su proceso. Recuerde que este proceso no lo hace su profesor, independientemente del contenido que sea, lo tiene que hacer usted, lo hace su cerebro. Y lo único que tenemos que hacer es facilitarle los caminos para que el conocimiento pueda llegar y tratar de enseñarle lo mejor posible a nuestro cerebro. Eso es todo por este video. Manténganse consistentes, estratégicos y recuerden que todos podemos aprender juntos. Para iniciar este proceso, si quiere recordar los fundamentos gramaticales del inglés explicados de manera muy sencilla, puede entrar en este video de acá.